El 2 de abril, la Presidenta de la Nación abre y dice: señores, se desclasifican los documentos secretos de Malvinas. Señores, también vamos a crear un archivo oral de las memorias de Malvinas, donde van a hablar todos. Bueno, la desclasificación de los documentos empiezan a mostrar lo que eran las actas de recepción o pactos de silencio que nos imponían. Esas actas de recepción decían, de algún modo sintetizándolo: señor, usted peleó por la patria. Todo lo que usted ha visto y que no sea positivo, todo lo que usted sintió, vio o considera que está mal, eso no lo debe decir. Debe resaltar el heroísmo de las Fuerzas Armadas y no hablar mal de estas cosas. Pero puede declarar. Y en esas declaraciones aparecen cientos de casos donde sí, que esto también es muy particular y muy valiente. Los soldados conscriptos declaraban ante el militar superior que habían sido estaqueados, torturados, falta de comida. Hasta hay suboficiales y oficiales declarando, y suboficiales que dicen: yo he visto la desnutrición y he visto a los soldados en Puerto Argentino buscar comida en las basurales. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen las actas de recepción. Entonces, todo ese material nos ayuda en la causa. Y todo ese material fuimos a Río Grande, porque ampliamos 8 casos más, y todo eso, digamos, se fue incorporando, fue pedido por el juzgado nuevamente y ya fue enviado también a Río Grande. O sea que hay como una doble vía para buscar esta justicia. Fuimos a la Comisión Interamericana. En el día de ayer le mandamos todo este material. Justamente ayer mandamos todo este material a la Comisión Interamericana y también reabrimos estas causas donde posiblemente, y ojalá suceda pronto, van a ser indagados varios de esos militares. ¿La vuelta cómo fue? Porque por un lado tenés el mensaje de la cúpula militar: de esto no se habla. Y una sociedad que le dio la espalda al combatiente. ¿Qué fue peor? ¿Esos 70 días en Malvinas o los primeros 10 años en continente? De alguna forma, los años de la guerra, y sobre todo para los muertos y los heridos y las familias, ha sido peor la guerra. Pero por otro lado, de última, en una guerra suceden estas cosas. Lo que uno no piensa y no espera es que haya una reacción de olvido en los primeros años después que los combatientes volvieron. Reacción que produce más de 400 suicidados. Sí, que fue produciendo y que todavía no se sabe exactamente la cifra, porque no se va a saber casi nunca. Vamos a saber, porque no es solamente el suicidio clásico, tradicional, que uno lo ve. Es droga, el inducido, el accidente que no tenía que haber ocurrido, el alcohol y la droga que a lo mejor no fueron controlados, los estudios médicos que no se hicieron, y que fue una inducción a la muerte. Es una especie de muerte inducida. Pero yo digo también, ocurrió porque había una sociedad violenta. Había una sociedad violenta que venía, porque sin esa sociedad violenta no se hubiera generado la guerra de Malvinas. Sin esa sociedad violenta, tampoco en algún aspecto se podía haber conocido qué es lo que estaba pasando en los campos de concentración. Una sociedad que hizo un pacto de silencio. Una sociedad que salió a festejar un mundial, que fue reprimida en la plaza el 30 de marzo, pero que en abril celebra una guerra. Celebra una guerra y celebra el envío de jóvenes a la muerte. Entonces, esa frustración creo que no se la bancaron nunca. No todos, estoy hablando de había mucha gente valiosa en esto, pero hay un engendro, hay algo que en ese momento hacía de que no se ocuparan de lo que ocurría en los campos de concentración, porque algo habrán hecho, y con eso se lavaban las manos. Y también este hecho de que ocurre Malvinas, donde todos los padres
de aquel momento, perdón si hay alguno que no, pero todos los padres de aquel momento mandaron a sus hijos a la guerra y celebró la sociedad en la plaza. ¿Tus viejos qué hicieron? Mis viejos estaban angustiados porque también, sin duda alguna, pero digamos, tampoco conocían de esta cuestión. Era todo como normal, como natural, que esto lo manejaba el ejército, que este país lo manejaba la dictadura y que había que callarse la boca porque si no era una ley marcial. Pero no hubo una reacción en ese momento de decir, no permitamos que vayan nuestros hijos a la guerra. Es decir, hubo un pacto de silencio no solamente con la gente que fue a Malvinas, sino de toda la sociedad. De toda la sociedad. ¿No te enfureció esto en algún momento? Sí, porque realmente, a ver, yo lo veía percibiendo. ¿Y qué se hablaba? No hablo de la alta política, digamos, hablo de la política cotidiana, de lo que pasaba todos los días. ¿Qué se hablaba en el 76 en una mesa? Se hablaba, en la mayoría de los casos, de que tenían que venir los militares, de que este gobierno de Isabel, que podía ser bueno o malo y que tal vez fuera malo, pero faltaban era democracia. 8 meses para las elecciones. Faltaban 8 meses, nada, sí. Pero nadie decía, esperemos 8 meses y bueno, si estuvo mal que gane otro, pero no, vengan el orden. A veces hay algunos que me recuerdan estos discursos todavía, que venga el orden, que vengan los militares, por eso por suerte no, pero que tiene que venir algo que ponga ese orden externo, pero que se lo permitieron. Y al final viene un golpe militar a 8 meses, pero esa en las mesas de los argentinos, éramos derechos y humanos, tenía que venir, nadie defendió la democracia. Solamente, bueno, ocurrían los casos de los que estaban detenidos en los campos de concentración, que bueno, también se había optado, también una sociedad que ha optado una opción de salida más violenta también. Entonces, para mí, toda esa sociedad engendró esta cuestión. Esos centros de combatientes tuvo las cosas muy claras de entrada. Incluso los compañeros que originan el centro de combatiente lo piensan en la guerra, en el transcurso de la guerra. Cuando termine hay que juntarse para hablar de esto. Y este centro de combatientes, yo destaco la coherencia, porque los primeros que lo fundan dicen, esto es una agrupación de derechos humanos. Impensable para aquel momento. Este centro se forma como agrupación de derechos humanos, se forma para que haya una comisión bicameral que investigue lo que sucedió en Malvinas, se forma para defender la soberanía verdaderamente de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, se forma para que se conozca y se investigue todos esos hechos, y también decíamos en aquel momento, se forma para que hagamos una unión latinoamericana porque es la única forma de recuperar las Malvinas. Todas cosas que han ido sucediendo y de alguna manera terminaron con el pacto de silencio. Lo que yo me imagino en los primeros 10 o 15 años de la vuelta, o también hasta el día de hoy, es, vos estás al lado de Monte London, debes haber perdido compañeros, debes haber visto conscriptos morir. Sí. ¿Y qué te pasaba con eso en las islas? ¿Tenías tiempo para pensar o seguías adelante? ¿Había que seguir adelante? Hay que seguir adelante. ¿Y cuando pasaba acá en Buenos Aires, porque en esos 15 años, porque no se tiene el número, pero más de 400 suicidados, se deben haber perdido en centros de combatientes, conscriptos o gente que estuvo en Malvinas que se fue? Entonces, es toda una gran pérdida. Una gran pérdida a ver, un abandono del Estado en esos primeros años, un abandono en la cual ocultaron, también se siguió, porque no se bancaban ese fracaso de Malvinas. Los que apostaron, los que fueron a festejar a la plaza ese día, a celebrar... Fue mi primera manifestación, yo te lo tengo que decir, mi mamá me llevó. Bueno, ¿después qué pasó? ¿Qué pasó con esa gente? Él decía, no, y mucha de esa gente dice, no estuve yo ahí. Pero bueno, digo, costó mucho. Yo creo que en el proceso de memoria, verdad y justicia, recién puso y empezó a traer también Malvinas a la luz. Porque
lo que hacía esa sociedad era naturalizar todo eso. Y bueno, un suicidado, y bueno, un loquito de la guerra, qué sé yo, pobre, no estaba bien, pero un hecho natural, es así, porque si estuvo en la guerra, se suicidó. Subían a los colectivos a vender cosas los veteranos. Claro. Una locura. Claro. ¿Cómo se puede convivir con esa realidad? Trabajando para cambiarla. Trabajando para cambiarla. Lo que hace el centro era empezar a luchar por las leyes para todos, empezar a buscar justicia por estos casos, empezar a ver qué sucedía con los compañeros y empezar a hablar. El hecho de poner en palabra lo que sucedía, el hecho de que esa mochila que cada uno llevaba por ahí era igual a la tuya. Y decía, bueno, hablamos lo mismo. Y eso de alguna forma, en un país donde ni siquiera la psicología y la psiquiatría estaba preparada para atender estos casos, porque no había experiencias de guerra concretas. De estrés postraumático. Estrés postraumático, que podía ser un estrés postraumático, es general, pero el estrés postraumático de guerra y equipos preparados para esto de contención no había. Entonces, bueno, todo se fue formando, fue una novedad esa guerra. Y bueno, todo eso creo que solamente el hecho de poner en palabras, de reunirse, fue terapéutico y de alguna forma contuvo el centro gran cantidad de casos, pero algunos casos se escapaban. Hay casos que son, digamos, increíbles que sucedieron y que podían haberse evitado. Yo por ahí no quiero referirme al caso que sin conozco, nombre ni nada, pero... sin nombre, pero casos que aún nos duelen, casos que por ejemplo, yo digo, hay casos que por ejemplo conozco que se tenía que recibir y por ahí era bochado sistemáticamente un soldado conscripto en la última materia por un capricho, un profesor, sin tener en cuenta toda la historia anterior, y termina en un suicidio. Entonces, esos casos que pasaron de largo, que lo sufre la familia, esa familia que sufre, esos hijos, solamente queda ahí, y queda en el conocimiento de muy pocos. Y bueno, y no sabemos qué pasó con los 400, 450. ¿Qué pasó? Bueno, nada, era natural. Recién ahora después fue esto tomando otra cuestión, pero digamos, naturalizaron esas muertes también. ¿Por qué hay 123 soldados de Malvinas no identificados? ¿Por qué pasaron 30 años para eso? ¿Y qué pasó? También hubo una cuestión política de por medio, de no identificar. ¿Qué hicieron? Una concepción donde también, por cuestiones también donde interviene la religión, dice, no se pueden profanar las tumbas. ¿Cómo profanar las tumbas? No hay que identificar, porque identificar, a mi modo de ver, se tenía que ver con esos CNN que el Grupo de Antropología Forense estaba buscando desaparecidos. Soldado argentino solo conocido por Dios. Argentino solo conocido por Dios, donde yo he logrado saber algunas historias de lo que pasaba, y cuando si yo le contáramos a la sociedad que hasta hace pocos años había familiares todavía buscando en los hospitales, en los hospitales psiquiátricos sobre todo, a sus familiares, porque iban a Malvinas y decían, murió Malvinas, pero ¿dónde está el cuerpo? Hay una cruz que dice NN. ¿Y cuál era el concepto cruel para mí que había? Era, bueno, si agarrate esa cruz que está ahí, ponele un rosario y es lo mismo. Y no es lo mismo. ¿Hay riesgo de que si se identifican los restos no salgan de Malvinas? No. Ningún riesgo. Eso también fue una cuestión que no encontrando fundamento dice, no, lo que quieren es sacarlos de ahí para traerlos al continente. Ningún familiar quiere traerlos al continente. Ningún familiar. Hay 80 familiares que
de esos 123 que ya firmaron para que puedan saber dónde están sus hijos ahí. Y bueno, y no quieren dejarlos ahí, pero con nombre y apellido, en ese lugar histórico que les pertenece, y fueron enterrados por la Cruz Roja Internacional y por los ingleses. Hagámonos cargo también de nuestros muertos. Hagámonos cargo, porque dejarlos ahí en N, tal cual ellos lo dejaron, no es hacerse cargo de las cosas, por más que doloroso que sea. Entonces, me parece que así sea un solo familiar, el que quisiera buscar la identidad de su hijo es un derecho. Justamente ayer era el Día del Derecho de la Identidad. Y me parece que, bueno, eso también, y cuántas familias, yo a veces no quiero traer, pero lo cuento porque si bien es un poco doloroso, tampoco es morboso, pero en este estudio que se hizo en Chaco, pero es bueno que la gente lo sepa, hay un padre que tiene 90 años, vive todavía, en el medio del monte, allá, en el medio del monte chaqueño, donde todos los domingos, en su rancho, tiene un mástil. Y todos los domingos iza la bandera argentina y todos los domingos espera por su hijo. Yo que nací con mi idea, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Vos sos el vicedirector del Museo Malvinas, que está en el predio donde está la ex ESMA, hoy Museo de la Memoria. Cuando supe esto, lo primero que se me ocurrió preguntarte es ¿cómo te cambió, cómo afectó tu vida ese predio? El predio es un lugar, digamos, que tiene una energía, una carga, digamos, que es muy difícil de manejar. Y es un lugar donde el Museo Malvinas está ahí porque es donde tiene que estar, que está en el sitio de la memoria, porque los soldados Malvinas formaron parte de la memoria y formaron parte también de esa dictadura. Y hay una unidad de la memoria. Esta memoria que querían escindir siempre entre una cosa y otra, y hay una unidad de la memoria. Entonces, por un lado está Malvinas, y cuando vos atravesás los vidrios del museo, están los lugares donde eran los campos de exterminio. Y están así, que por un lado está la historia de Giachino en Malvinas, y está la historia... Primer muerto, sí, pero también, por el decir de muchos, Pablo en la ESMA, un represor. Sí. No juzgado, porque bueno, por una cuestión... Pero entonces, ¿qué más? Y los Pernía, y los Rolón, y los Astiz. Y bueno, ¿a qué fue Astiz a la Georgia? ¿Conocés la historia de Astiz en las Georgias? Conozco la historia, sí. Conozco la historia de Astiz, conozco la historia de firmarse sin combatir, pero también conozco la perversidad de la dictadura de por qué estaba Astiz ahí. ¿Por qué estaba Astiz ahí? Astiz estaba ahí porque si había alguien que era perseguido por los organismos internacionales, por la desaparición de las monjas francesas y por la desaparición de la estudiante sueca y por las traiciones que había hecho contra, digamos, las madres, disfrazándose, digamos, con otro nombre, ahí podían ocurrir dos cosas. ¿Por qué justo Astiz, que era el más perseguido por los organismos? Porque en las Georgias tenía una posibilidad. Si lo mataban, pasaba a ser un héroe. Esa posibilidad de un héroe. Y si no, se lo llevaban preso, qué sé yo. Listo, lo tomaron y no fue la dictadura la que lo entregó, pero se lo llevan preso. Y por otro lado, no sé, era una cosa perversa. Yo creo que era como muchas veces querían limpiar. Es por eso esto de la guerra sucia, la guerra limpia, que decía Rosisne en el 82, que lo dijo en el 82. Bueno, era la forma de lavar, porque de golpe Giachino pasó a ser un héroe, Astiz, si hubiera combatido,
Combatió, firmó la rendición. Firmó nada más, sí, claro, Ni un y solo aparece, tiro. sí, ni un solo tiro. Y se entregó. Entonces no pudo ser héroe, pero si lo hubieran matado ahí en la Georgia, que hubiera sido un héroe también, entre comillas. Para mí no lo es, pero digamos, pero fíjense hasta qué punto de perversión, ¿no? Entonces, me parece que eso también formó parte de la historia. No es casualidad que hayan ido estos personajes a Malvinas. ¿Y el predio cómo te afectó a vos? El predio tiene una energía que por cada momento que uno camina, por cada instante que uno camina, siente la presencia del horror de lo que ahí sucedió. Parece sentir que están ahí, como también me pasa cuando entro a lo que es la representación del cementerio de Darwin, que ves los caídos de Malvinas. Es muy impresionante. Y están ahí. El museo. Muy y están ahí. Darwin. Están ahí. Sí. Entonces ahí está esa presencia constante. Y yo a veces digo, bueno, esta presencia constante es difícil sostener, es difícil, pero por otro lado digo, bueno, es bueno que me suceda eso. Es un lugar donde no se puede negar. No se puede negar. Entonces yo el día que me puedo preocupar es el día que no sienta esa presencia, que no me sienta la angustia que siento todos los días cuando veo esas cosas, pero también por otro lado siento una cosa de ir hacia adelante, sin olvidar la memoria, sino que eso también veo a esos jóvenes que están todo el día cambiando cosas, arreglando cosas, creando cosas, y escucho música de un lado que en el Ecuni sale un coro y otros chicos que bailan y otros que están creando el monumento, que crearon el monumento a la mujer originaria, y gente que colabora en un San Martín. En un San Martín que es por ahí el ejército que nosotros hubiéramos pretendido que nos hubiera acompañado. Un lugar que intenta hacer otra cosa. Que ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Que ya es otra cosa. Y es enorme, es enorme la presencia y la fuerza de esa historia y de esa memoria, pero también es enorme la fuerza que se está desarrollando con estos jóvenes que hoy nos representan ahí. La última pregunta. Sí. Muy importante para mí, no quiero saber a quién vas a votar, no lo quiero saber. Bien. Lo que quiero saber es cómo vas a votar, cómo haces esa caminata hasta llegar a la escuela y vas y metes el voto. Nosotros hemos ganado el voto, yo creo que también gracias a nuestros héroes de Malvinas. Sí. Entonces, yo igual después de tanto tiempo quiero volver a ir a votar emocionado, pero quiero saber cómo va alguien que combatió en las islas a votar. Voy a votar con alegría. ¿Por qué? Porque es como cuando uno se prepara para algo, se prepara para un acto en la cual también de alguna forma, voy a decir, la muerte de ninguno de los compañeros de Malvinas se justifica, pero si hubo algo, si hubo una bisagra para que hoy todos esos compañeros que murieron ahí fueron la bisagra para que hoy tengamos democracia. Una sola cosa que por ahí traigo a la reflexión y que es difícil, es hipotética, pero ¿qué hubiera pasado en esa sociedad si hubieran ganado la guerra? Bueno, la guerra se perdió, estuvieron esos caídos y apenas se perdió la guerra, se fue Galtieri. Fue la bisagra y a los 8 o 9 meses ya teníamos democracia. Eso que no es conocido, que no es valorado de alguna forma por muchos, eso lo hicieron los soldados caídos en Malvinas. La sangre de Malvinas ahí. Entonces, en memoria de ellos es que yo voy a votar con alegría recordando a esos compañeros. Votemos con alegría por nuestros caídos Por en Malvinas supuesto, y por nuestros sobrevivientes. Por supuesto, por los sobrevivientes, por los que tuvieron caídos, por los que tuvieron esa posguerra dura y porque, bueno, hoy también la alegría es porque ha cambiado esa sociedad que yo era tan pesimista y tan... Pienso que con estas variantes de a veces no entender los cambios, pero bueno, ha cambiado, tenemos democracia. Hay que valorar eso y hay que valorar que eso no se logró gratuitamente. Mario, muchísimas gracias. Bueno, gracias. por estar acá. Gracias. Bien.